Compañeras y compañeros, amigas, amigos que nos visitan a estas reuniones de los jueves del plan de gobierno del Partido Aprista. Sean todos bienvenidos. Estamos asistiendo a la cuarta sesión de este ciclo de conferencias que en el camino de la elaboración del plan de gobierno, pero fundamentalmente en la tarea docente que el aprismo lleva íncitamente, asistimos, repito, a esta nueva sesión que constituye la segunda parte de la presentación del doctor Hugo García Salvatecchi, que la semana anterior, hace 7 días, desarrolló en torno a la evolución del pensamiento de la humanidad en general. Como decíamos la semana anterior, tenemos la dicha de contar con la presencia del doctor García Salvatecchi. No es ninguna lisonja decir y reiterar públicamente los méritos intelectuales y profesionales del doctor García Salvatecchi. No dudo en afirmar que es una de las figuras intelectuales más destacadas del país y no solamente del Partido Aprista. Ocurre con demasiada frecuencia, que también es bueno reconocer y destacar, que la condición aprista suele ser para el mundo académico una singularidad que muchos no reciben con agrado. Pero esa es una situación y un problema de ellos. Para nosotros es importante subrayar el aporte, además traducido en 15 títulos publicados, como lo que el doctor García Salvatecchi puede mostrar en su larga trayectoria profesional y docente. Reitero también lo que me he atrevido en denominar versatilidad y coherencia intelectual, ¿no?, de un hombre que transita desde la matemática a la filosofía, desde la historia a la educación o a la administración de instituciones financieras. Esa singularidad no hace sino subrayar el brillo intelectual de Hugo García Salvatecchi. Esta vez, por el tiempo que él haya previsto, Hugo nos va a entregar el aporte que, bajo un título aproximado, de El aprismo en el siglo XXI, constituirá la conversación y la entrega que él nos haga esta noche. Lo recibimos cálidamente. Muchas gracias, compañeros. Quiero agradecer también los innumerables mails y llamadas que me han hecho los compañeros en estos días. La semana pasada estuvimos tratando de ubicar el aprismo dentro de lo que está sucediendo en el mundo. Había empezado citando a Víctor Raúl cuando decía: no se puede entender el Perú sin América, ni tampoco entender la América sin el Perú. Entonces, hay puntos que son fundamentales en lo que debe ser nuestro actuar político docente dentro del pueblo peruano y dentro del pueblo latinoamericano. Tenemos que tener muy claro, como lo habíamos indicado en la charla anterior, que asistimos a una crisis internacional sumamente radical, que no expresa solo el cambio de una cultura, de una civilización, sino de toda una época del pensamiento. El pensamiento es objetivo, pero también es subjetivo. Nosotros añadimos algo a la realidad cuando formamos los conceptos. Una realidad puede ser interpretada de muchos modos. Y más que frente al objeto, estamos frente a sensaciones. Entonces, ya toda incluso esa nociología anterior
cayó en desuso y a inicio del siglo XX, como habíamos indicado, fue en Inglaterra donde surgieron todas las nuevas corrientes gnoseológicas, epistemológicas, y es donde se educó Ayala-Torre. En su estadía en Oxford, Ayala-Torre trabó amistad con Einstein, con Russell, con Wittgenstein, con Alexander, ¿no?, con todos los grandes epistemólogos y que revolucionaron la lógica, ¿no?, y la gnoseología en el siglo XX. Por otro lado, habíamos indicado que tenemos que tener presente que la democracia, no en el Perú, sino mundialmente, está en crisis, y que es muy elocuente, incluso documentos completamente ajenos a la política. Había puesto el ejemplo del Papa Juan Pablo II, que en su encíclica Centésimos Annus describe brillantemente la crisis de la democracia actual, con un añadido: el problema generalizado de la democracia es que no sabe cómo enfrentarse frente a la inmoralidad que surge de su mismo seno, de su misma dinámica. Y tenemos que tenerlo presente. Y ese es un fenómeno completamente internacional. Víctor Raúl fue un pensador que nos dio un ejemplo de cómo se puede ir adaptando a una realidad tan cambiante como la que se dio en Europa y en el mundo en general, en el siglo XX, sin sacrificar los grandes ideales, los grandes objetivos, que es lo importante. El siglo XX fue un siglo de enormes cambios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bertrand Russell, que inició su labor como escritor en la época victoriana de Inglaterra. Claro, él vivió cerca de 100 años y terminó dentro de la era atómica, con unos cambios completos, radicales. Y Víctor Raúl se fue adaptando a los tiempos. Inicialmente de joven estuvo muy vinculado a González Prada, al movimiento anarquista, conformó todo el grupo del Gran Frente de los Trabajadores Manuales e Intelectuales organizados después del discurso del 1 de mayo de 1905 de González Prada, titulado El intelectual y el obrero, y se dio cuenta en un momento determinado, sin ser traidor, que ya el movimiento anarquista no respondía a las exigencias de la época, que el anarquismo había cumplido ya su rol histórico y que lo importante era quedarse con ese gran objetivo libertario del anarquismo: democracia de pan con libertad. Pero todos los otros aspectos obedecían al contexto histórico del siglo XIX, que definitivamente, ¿no?, tendía a desaparecer del mundo. Con esa intuición que lo caracterizó, se dio cuenta de modo especial que después de la Primera Guerra Mundial el anarquismo iba a desaparecer de la faz del mundo, tanto en Europa como en América Latina. Y así sucedió. El anarquismo desapareció, ¿no?, tanto del Perú como de América Latina como de Europa. Por otro lado, por su misma herencia libertaria, el marxismo no lo llenó, el marxismo de esa época. Era un hombre sumamente preparado, como dije en la charla pasada. Fue un gran académico que incluso sacrificó su labor académica por su labor política, porque si Víctor Raúl no se hubiese dedicado a la política, de repente hoy día lo estaríamos reconociendo como uno de los grandes filósofos políticos del siglo XX. Sacrificó esa actividad académica y se dio cuenta que el marxismo no funcionaba académicamente, que efectivamente había un divorcio ya entre el marxismo y el avance de la ciencia, el avance de la filosofía, que el marxismo era incompatible con nuestra realidad latinoamericana, de un modo muy sencillo y de un modo muy simple, que lo entendía cualquier persona. Lenin dice: el
imperialismo es la última etapa del capitalismo, y tiene toda la razón. Pero eso obedece a la realidad europea. Pero acá el capitalismo solo está ingresando a través del imperialismo. Por lo tanto, acá en América Latina, el imperialismo no es la última etapa del capitalismo, sino la primera. Argumento muy sencillo, que todo el mundo lo podía entender, pero de grandes consecuencias, porque esto implicaba cambiar estructuras mentales, cambiar proyectos teórico-políticos y tener una praxis política completamente distinta. Porque si estamos dentro de una posición donde el imperialismo es la primera fase y donde tiene que cumplir el imperialismo ese gran rol histórico que el capitalismo había cumplido en Europa. Marx y Engels no le escatiman elogios a lo que ellos llamaban la gran burguesía y al gran papel que jugó el capitalismo. El capitalismo creó en Europa el principio de nacionalidad, que es creación del capitalismo burgués. Las grandes unificaciones europeas del siglo XIX fueron producto del capitalismo. El capitalismo revolucionó los métodos de producción y por lo tanto toda la supraestructura que trae consigo era revolucionar los métodos de producción. Y el capitalismo trajo consigo una quiebra social, hizo desaparecer, liquidó a una clase social. Entonces, el capitalismo burgués en Europa liquidó una clase social, creó el principio de nacionalidad, revolucionó todo el sistema de producción. Y ella decía, en América no tenemos esa burguesía creadora. No se ha logrado todavía la unificación nacional de América Latina, que es solamente una nación. No se han revolucionado los sistemas de producción, no ha habido una liquidación social. Es la misma clase del virreinato, directiva del virreinato, la que continúa en la República. Entonces, todo esto implica que el marxismo era para Víctor Raúl inaplicable. Y esa fue su posición, y supo enfrentarse. Luego de su experiencia en México, viaja a Inglaterra, a Alemania. En Alemania estudia a Hegel, estudia a los grandes idealistas, tenía un gran dominio del movimiento hegeliano, y estudia, ¿no?, toda esta revolución nociológica, epistemológica que se efectuaba en las matemáticas y en las ciencias en Oxford. Yo señalé la anécdota la semana pasada cuando conversé con Víctor Raúl, que hablaba más bien sobre el tema del anarquismo, porque estaba preparando mi tesis sobre el anarquismo de González Prada. Y cuando le señalé que estaba enseñando lógica en la Universidad Católica y que estaba introduciendo la lógica matemática, porque antes solo se enseñaba la lógica tradicional, me dijo, está muy bien, pero no te olvides que lo importante no es lo meramente mecánico, sino el por qué se dan las cosas. Y hay aspectos que en la lógica matemática no lo señalan, y hay que complementarlas. Y creo que en mi actividad durante más de 20 años, cerca de 30 años, que dicté los cursos de lógica, tanto en el estudio general como en el doctoral de la Católica, me dediqué a presentar vinculaciones. Hay aspectos, por ejemplo, muy importantes. ¿Cuál es la extensión de un término? Es distinta si hace de sujeto o si hace de predicado. Un término que hace de predicado en toda proposición afirmativa, sea universal o sea particular, tiene solo una extensión particular, que es la base muchas veces de muchos sofismas, y no entenderlo. Lo que se llamaba en la Edad Media la regla de oro del predicado, que nos insistía tanto el padre Fanello. Aprovecho la oportunidad acá para saludar al doctor Londet, que fue mi profesor en el colegio, que tuvo también toda esa formación, ¿no?, uno de los grandes profesores que tuve estando en el colegio.
Gracias, pero mucho halago. La cosa es que Víctor Raúl tuvo esa incógnita y se dio cuenta él que el marxismo no tenía ya nada que hacer con el avance científico, con esa teoría de la relatividad, la teoría de los cuanta, el principio de indeterminación de Heisenberg, y que se había puesto completamente de espaldas. Pero había otra cosa, el fenómeno imperialista, que había reemplazado al colonialismo. Entonces, Víctor Raúl estudia y trata de adaptar todo a esa realidad de la primera etapa del imperialismo, donde había muchos imperialismos, todos ellos de corte nacional y todos ellos capitalistas. Y ahí también se da una diferencia, ¿no? El imperialismo fundamental para Europa es Inglaterra. Entonces los revolucionarios europeos tienen que luchar contra el imperialismo inglés. Pero acá el imperialismo inglés no se siente, es el imperialismo yanqui. Entonces hay que hacer hincapié en el imperialismo yanqui. Y esto lo expresa admirablemente Víctor Raúl en el antiimperialismo y el APRA. Después se dio un vacío que nos hizo mucho daño en muchos aspectos. Impidió que el APRA pudiese seguir desarrollándose en la gran clandestinidad y trajo hábitos que costaron mucho tiempo el dejarlos atrás. En tiempo de la clandestinidad, de la persecución, donde las personas tienen que luchar para sobrevivir, el más importante es el que físicamente se impone y no el que mejor piensa. Entonces, todos los grandes partidos que han vivido muchos años en la clandestinidad han terminado desarrollando una metodología de imponerse un poco por la fuerza. Y debemos reconocer, ahora que han pasado los años, que podemos mirar las cosas con objetividad, y las podemos mirar con objetividad porque se cumple la primera condición para ver las cosas con objetividad, como decía Marchel, el que haya simpatía. El término sin, cuando proviene del griego, no significa negación, sino significa con, algo acompañado. Simpatía significa una pasión acompañada, o sinfonía significa sonidos acompañados, ¿no? Ahí la simpatía. Tenemos que reconocer que efectivamente se dieron, ¿no?, muchas manifestaciones de cierta irracionalidad, que fue lo que generó el antiaprismo. Yo decía en la reunión pasada que nací en un hogar eminentemente aprista, que tiene, diríamos, entre los honores familiares, el que incluso Víctor Raúl, durante la gran clandestinidad, se escondió en varias oportunidades en las panaderías que mis abuelos italianos tenían en la Victoria. Yo he vivido de cerca durante ya el tiempo de Odría cómo se vivía en la clandestinidad. Entonces, nací en una familia netamente aprista y señalé el ejemplo que si durante mi vida me he mostrado siempre tercamente aprista, es por los apristas que conocí en mi niñez, que jamás voy a olvidar esa dedicación, esa entrega que tuvieron. Pero se generaron esos hábitos. Posteriormente, cambia todo con la Segunda Guerra Mundial. Ya el imperialismo tenía completamente otras manifestaciones, ya no existía multiplicidad de imperialismos, sino el imperialismo ruso, soviético, marxista, de capitalismo de Estado, ¿no?, que propiciaba la dictadura, y un capitalismo representado por Estados Unidos, donde al menos se mantenía la democracia formal. Entonces, lo que significaba Washington políticamente llega algo distinto. Hablar de Washington como símbolo significaba una cosa en la década del 20 y significaba otra cosa ya en la década del 40 y del 50.
Hablar contra Washington indirectamente era ponerse al lado de Moscú. Entonces había que aclarar conceptos, había que adaptarse a esa realidad, y Víctor Raúl lo hizo admirablemente en 30 años de aprismo. Yo personalmente sufrí mucho internamente a inicio de la década del 80, cuando escuchaba a muchos desaprensivos compañeros decir que había que retornar al antiimperialismo y al APRA. Condenaban 30 años de aprismo, que en el fondo significaba decir que el compañero jefe había traicionado sus ideales. Y eso, repito, en la década del 80 fue una de las cosas que internamente más me molestó cuando asistía a algunas reuniones y escuchaba, repito, a estos compañeros desaprensivos. 30 años de aprismo es después, es otra realidad completamente distinta. Y si Víctor Raúl viviese, adaptaría todo su programa a esta nueva realidad. Entonces, nuestro gran objetivo no es repetir formalmente y al pie de la letra fórmulas que de repente estaban adecuadas para el siglo XX, pero que ya no están para nuestra realidad. Hoy día hay que ser apristas creadores. Y dentro de ese contexto hay que salvar el espíritu, los grandes objetivos. Cuando Hildebrand le hizo la última entrevista a Víctor Raúl y le preguntó que si él consideraba que sus ideas debían permanecer, y él dijo: mis ideas no, porque son históricas, pueden volverse obsoletas. Lo que yo quiero, lo que yo deseo antes de morir, es que se mantengan los grandes objetivos que nos animaban a nosotros, el espíritu, y eso es lo fundamental. Y dentro de esos aspectos habría que ver cuáles son esos objetivos que hay que darle una nueva dimensión, una nueva formulación. En primer lugar, el APRA surgió, y su primera fundación, según Víctor Raúl, fue cuando el Centro de Estudios González Prada, creado por los anarquistas, él lo transformó y lo cambió en las universidades populares. Un movimiento netamente educativo, que además, paralelamente, hay otro hecho que muchas veces olvidamos. Nuestras mujeres en el Perú no podían terminar la secundaria. Solamente había colegios hasta tercero de secundaria. Y en tercero de secundaria recibían simultáneamente un título así como profesoras de jardín de infancia, de los nidos. Entonces, una mujer no tenía ni siquiera la posibilidad de terminar la secundaria. Víctor Raúl, simultáneamente con las universidades populares, ¿no?, que transformó las universidades populares González Prada, una institución que ya existía, ¿no? Y esto es muy importante también tenerlo presente. En un momento Jorge Basadre dice que no se explica cómo pudo surgir en el Perú un gran movimiento, con una gran infraestructura, con una gran disciplina, de la noche a la mañana. Y no encuentra otro término que hablar de milagro aprista. Pero en la vida política no hay milagros. Esa infraestructura ya existía. Era la infraestructura anarcosindicalista, que se convirtió precisamente en las primeras células apristas, con una labor tesonera, en Lima sobre todo, de José Carlos Mayategui, quien fue el que organizó el APRA como movimiento que en Lima. Hay muchas cosas que se han tratado de distorsionar en la historia, ¿no? Entonces, esas universidades eran por un lado, pero por otro lado estaba el problema de la mujer. Víctor Raúl habló con varias señoritas inglesas e hizo que se creó un colegio para que las señoritas pudiesen seguir el cuarto y quinto de secundaria. Y él enseñaba la mayor parte de esos cursos y después las motivó para que ingresasen a las universidades. Y de ese grupo está Doris Clark, que fue la primera ingeniero del Perú. Estuvo Susana Solano, la hermana del negro Solano, con Manuelita Neiga,
que fueron las primeras abogados del Perú. Estuvo Josefina Valverde, la abuela de mi hijo, que fue la primera médico del Perú, todas motivadas por Víctor Raúl. Yo tuve la suerte, cuando Víctor Raúl fue presidente de la Constituyente, acompañar a estas antiguas alumnas de Víctor Raúl, a saludarlo a Víctor Raúl como presidente del Congreso Constituyente, y eran ellas mayores también, muy mayores, y saludar a quien había hecho posible que la mujer terminase la secundaria e ingresase a la universidad. Esta labor de Víctor Raúl se ha olvidado, muchas personas lo desconocen, y está entre lo que habría permanentemente que recordar. Víctor Raúl defendió como pocos, de modo pragmático en el Perú, el derecho y la emancipación de la mujer, que lo hizo conjuntamente en esta etapa anarquista. Entonces, el partido se va a fundar como una escuela de educación. Y esta labor de escuela tiene que ir